Buenas noches con todos y con todas. Y por encargo de WIM Consultores del Perú, SAC, le damos cordialmente la bienvenida al módulo 5 de Gestión de Recursos Humanos del Diplomado en Gestión Hospitalaria. El mismo que estará a cargo, me presento, Magíster Herbert Martín Endo Farías, profesional experto altamente capacitado en áreas claves de la administración pública, la gestión de recursos humanos y el diseño de desarrollo de cursos de capacitación, con una profunda comprensión de los procesos y prácticas que rigen las operaciones gubernamentales, capaz de diseñar e implementar estrategias eficaces para mejorar la eficiencia y la efectividad de los servicios públicos. En el ámbito de la gestión de los recursos humanos, tenemos conocimientos sólidos de las mejoras prácticas para reclutamiento, selección, desarrollo y retención de talento en el sector público, asimismo como el diseño de políticas y programas que fomenten un ambiente laboral favorable, promoviendo la motivación y el crecimiento profesional de los empleados del gobierno. Nuevamente, darles la bienvenida y bueno, indicarles de que el presente curso, ¿no? Vamos a ver el tema, ¿no?, que nos convoca, que es el tema de los recursos humanos, ¿no? Como preámbulo, ¿no? Debería indicar de que los recursos humanos dentro de la administración pública actualmente se encuentran dentro de un proceso de reforma dentro del servicio civil, ¿no? El mismo que refiere significativos cambios en la estructura normativa y prácticas que rigen la administración y gestión, ¿no?, dentro de la administración pública y que conlleva también, ¿no?, en el ámbito, ¿no?, de los empleados públicos. Estos cambios que se han venido dando de manera gradual, estamos hablando de que este es el quinto intento de manejar una reforma del servicio civil, ¿no?, en la administración pública peruana, ¿no? Y el mismo que conlleva cambios, que la idea que es destinar a mejorar, ¿no?, la eficiencia, la eficacia y la transparencia, así como la profesionalización, ¿no?, del servicio civil, ¿no? Aquí hay algunas áreas que son comunes que se van a abordar, ¿no?, en una reforma del servicio civil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de lo que es la meritocracia y selección, ¿no? Dentro de ella, la reforma, pues, se centra en mejorar los procesos de selección y contratación de empleados públicos, promoviendo asimismo la selección basada en méritos y habilidades en lugar de influencias políticas o nepotismo. Asimismo, tenemos el tema de la capacitación y desarrollo, ¿no? El mismo, ¿no?, que está bajo un enfoque de brindar capacitación continua y desarrollo profesional a los empleados públicos para mejorar sus habilidades y conocimientos, ¿no? Lo que a su vez puede aumentar también la capacidad de los servicios prestados. La evaluación del desempeño, ¿no?, dentro de la reforma que busca establecer sistemas más sólidos para evaluar el desempeño de los empleados públicos, vinculando recompensas y promociones al rendimiento y los resultados. Asimismo, tenemos la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? El mismo que dentro de esas medidas, ¿no?, tiene como finalidad aumentar la transparencia en la administración pública, lo que incluye hacer públicos los salarios de los empleados públicos, informar sobre la ejecución de presupuestos y establecer mecanismos para investigar casos de corrupción, ¿no? Finalmente tenemos el tema de lo que corresponde a la reducción de la burocracia, ¿no?, que es con el tema de la simplificación de los procesos administrativos
y la reducción de la burocracia que pueden ser objetos clave para agilizar la toma de decisiones y la prestación de servicios. Dentro de ella tenemos el tema de lo que es la carrera profesional, toda vez de que en la administración pública, bajo el régimen del decreto legislativo 276, ¿no? Que estaba diseñado justamente para que los servidores que ingresen mediante concurso público, ya lo veremos en su momento, ¿no? Hagan un proceso de carrera pública, ¿no? Dentro de este ámbito de la administración pública, ¿no? Y eso conlleva a tener, digamos, una mejor atención, ¿no? De que el profesional se sienta valorado y tener mejores oportunidades claras de progresión y desarrollo. Y que a su vez va a llevar al tema de incentivos y retención, ¿no? Toda vez de que entre una implementación de incentivos para atraer y retener a profesionales calificados, ¿no? Dentro del servicio público, ¿no? Va a llevar el tema de los beneficios adicionales que conllevan las condiciones laborales atractivas, ¿no? Y bien es sabido que el tema, lamentablemente, dentro de la administración pública es tratar de despolitizarlo en lo posible, ¿no? Toda vez de que lamentablemente siempre se ha querido tener o se ha querido tener acceso a, digamos, al aparato público, ¿no? Mediante este tipo de modalidad, si podemos llamar así, ¿no? Cada gobierno que ingresa, sea de gobierno central, gobierno regional o gobierno local, ¿no? Tiene esa voluntad quizá de repente de desconocer que dentro del ámbito los estamentos ya están dados, ¿no? Y a veces quieren ellos ingresar y favorecer, traer personal que a veces no está totalmente calificado para ocupar los cargos dentro de la administración pública. Con esta reforma se trata de reducir esa influencia política en la administración pública, permitiendo que los empleados sean seleccionados y promovidos, ¿no? Por sus capacidades y logros en los lugares, en lugar del tema de la afiliación política, ¿no? Dicho este preámbulo, voy a pasar a compartir, ¿no? El PPT, uno de los PPTs que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, Como decíamos, dentro de este caos que se encontraba dentro de la administración pública, pues el hecho de tener la nueva ley de servicio civil, ¿no? Da, digamos, dentro de lo que, del espacio público, una esperanza para mejorar, ¿no? El servicio de atención que se tiene dentro de la administración pública, ¿no? Producto de esto, eh, sale la ley de servicio civil, la misma que tiene pues todo un proceso de aplicación y a quienes se les está aplicando la ley de servicio civil. Estamos hablando que aproximadamente hay 2.000 entidades públicas, ¿no? En todo el ámbito de la administración pública, de los cuales aproximadamente hay más de 900 municipios o menos de 20 servidores. Dentro de ello tenemos a los servidores públicos que aproximadamente vienen a ser 560.000, ¿no? Se decía esto o esta cuenta que se lleva, ¿no? Es aproximadamente de un año atrás. Con la nueva, digamos, administraciones que han entrado a los municipios, tanto regionales como provinciales y locales, pues esto lógicamente ha cambiado la configuración, deben ser más. Ahora, la regla de la ley de servicio civil que se aplica a los servidores. Estamos hablando que los servidores 276, a los CAS y al 728, aunque no pasen, lógicamente, ¿no? Y están incluidos, ¿no? La gestión de rendimiento, lo que corresponde a capacitación, derechos colectivos,
régimen disciplinario, principios y reglas generales, ¿no? Solo a los que pasen al nuevo régimen le va a corresponder el tema de lo que es deberes, derechos, compensaciones, reglas de grupos, entre otros. ¿Quiénes están exceptuados de la ley de servicio civil? Los servidores de carrera especiales, ¿no? Los que están en las tres entidades expresamente excluidas, que viene a ser el Banco Central de Reserva, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y el Congreso. Y también los obreros de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Asimismo, las empresas públicas. Nos detenemos acá un momento y quizás de repente como un tema de reflexión y podemos decir pues de que en realidad cuando se quiere hacer una nueva ley del servicio civil, pues no ha debido de haber excepciones, toda vez de que se ha debido de aplicar a todas las entidades del sector público, sin ninguna excepción, ¿no? Pero lamentablemente hubo otro tipo de, digamos, de situaciones, ¿no? Que escaparon al tema técnico y más se convirtió también por un tema político y un tema de lobby, ¿no? Ahí vemos justamente de que el Congreso, ¿no? Se excluyó de la norma, el Banco Central de Reserva también, la Superintendencia de Banca y Seguro, y también lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, pero por un tema propio de ser un ente rector, digamos, en lo que corresponde a ver la parte económica, ¿no? En nuestro país, pues el Banco Central de Reserva ha sido el mismo que se ha allanado y ellos mismos han comenzado el tránsito a la nueva ley, ¿no? Entonces, se puede decir de que no hay ningún problema con ello y conlleva de que estas excepciones han sido, pues, lamentablemente, como parte del derrotero que se tiene para poder ir aceptando esta ley de servicio civil. ¿Cuáles son las características de esta reforma? Se instaura el mérito, el tema de la meritocracia. Hablábamos en un comienzo de que el tema de la meritocracia, ¿no? Pasa pues por elegir a los mejores cuadros, a las mejores personas, a los mejores profesionales, para que se vayan incorporando, ¿no? De manera meritoria, mediante un proceso de selección debidamente estructurado para que ocupen cargos, ¿no? Dentro de la administración pública, ¿no? Luego tenemos la reforma gradual, que es irreversible. Esta reforma, pues, como comentaba, la ley de servicio civil, pues ha tenido varios intentos, ¿no? Este es el quinto intento que tiene nuestro país en instaurar, digamos, un servicio civil, ¿no? Y este debe ser de manera irreversible. Es decir, las entidades que vayan transitando a la nueva ley de servicio civil no pueden dar marcha atrás después para poder proseguir, digamos, con toda esa implementación. La reforma es integral, integral en el sentido de que debe llamar a reflexión de que todas las entidades públicas pues están con toda esta problemática que adolece. ¿Y por qué es el tema básicamente de poder instaurar esta ley de servicio civil? ¿No? Con esto se quiere también mejorar la atención al ciudadano, brindarle calidad de atención, ¿no? En lo que corresponda a los servicios, ¿no? Que cada entidad pública dentro de su ámbito debe desarrollar. Entonces, esta reforma, digo, debe pasar por un tema integral. El cambio de concepción en la carrera. Es un cambio de concepción en la carrera que si antes se veía por un tema, digamos, de títulos, ¿no? De que las personas se consideraban bajo, digamos, por ejemplo, en el régimen del decreto legislativo 276, la carrera administrativa del sector público, se consideraba, pues,
los grupos ocupacionales y cada uno estaban marcados, ¿no? Es decir, tenía 3 grupos ocupacionales en los cuales se marcaba la distinción. El grupo de auxiliares, ¿no? El grupo de técnicos y el grupo de profesionales. Y lógicamente que era una, tenían que hacer progresión en la carrera y llegar quizás de repente, poco a poco, hasta poder llegar, digamos, a ocupar, ¿no? Niveles en los cuales dentro del quehacer iban desarrollándose. Ahora con esta nueva concepción es, ¿no? Cambia la percepción. La capacitación con criterios claros y objetivos, ¿no? La capacitación es una herramienta fundamental, ¿no? Que tiene que tener el servidor público para poder, digamos, mejorar, ¿no? Las habilidades y destrezas de todos los servidores dentro de la administración pública, ¿no? Y decimos esto porque, si bien es cierto, la capacitación dentro de la administración pública ha existido, ¿no? Pero lamentablemente no ha sido bien utilizada. A veces se ha utilizado de manera, digamos, sesgada para favorecer a algunas personas y a otras no, para favorecer a algunos grupos también, ¿no? Entonces, no ha sido llevada de manera técnica. La idea es de que se tiene que generar todo un diagnóstico para ver las brechas que tienen que tener, ¿no? Los servidores y poder, digamos, llevarlos, ¿no? A brindarles, ¿no? A cubrir esas necesidades que tienen, ¿no? En lo que corresponde a habilidades y destrezas, ¿no? Para el desarrollo de sus funciones. Por consiguiente, la gestión, ¿no? Del rendimiento para mejorar el desempeño es una herramienta extensiva de la capacitación. Toda vez de que una persona que está ya capacitada, ¿no? Que sabe el desempeño de sus funciones, lógicamente va a poder alcanzar las metas y objetivos, ¿no? Que tiene dentro de la entidad. Y por consiguiente, ¿no? Si uno quiere llegar a cumplir esos objetivos, tiene que ser medible. Y la única manera de medirlo es mediante una herramienta que es la gestión de rendimiento, ¿no? Para poder medir esos objetivos y metas que tiene que tener cada servidor para cumplir, ¿no? Dentro de su ámbito y a su vez esa entidad pueda llegar, digamos, a brindar un buen servicio que se espera de calidad, ¿no? Al ciudadano. Decíamos que el tema de instaurar el mérito, ¿no? Era mediante el ingreso, la permanencia y la progresión en base a ese mérito, mediante un ingreso, ¿no? Mediante la instauración de los concursos públicos, ¿no? De méritos, ¿no? Y la progresión dentro de la carrera pública. Esta progresión, lógicamente, que es diferente porque va a ser mucho más, digamos, fluida en el sentido de que va a ser de manera transversal, ¿no? Si anteriormente uno podía ingresar a una entidad, uno podía hacer carrera en la entidad. Ahora no, la carrera y la progresión la puede hacer de manera transversal en los 3 niveles de gobierno. Es decir, si una persona puede postular y puede ir progresando en la administración pública, ¿no? De acuerdo a los concursos que se aperturen, ¿no? Por los perfiles que puedan contener cada uno de los puestos y la persona se sienta totalmente capacitada para poder agarrar y postular esos puestos, ¿no? La reforma decía que era gradual y reversible porque es obligatoria para todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Tienen, ¿no? De manera imperiosa la necesidad de ir transitando a nuevo régimen, ¿no? Y acá decimos que hay 2 situaciones separadas. Primero transitan las entidades al nuevo régimen y posteriormente, ya cuando estén las entidades ya totalmente implementadas bajo
digamos, los criterios técnicos de la ley de servicio civil, ¿no? Se aperturan los concursos públicos de méritos en la cual van a poder, digamos, ingresar, ¿no? Los servidores, ¿no? Al, a ese nuevo servicio civil, ¿no? Ahora, esto, lógicamente, es voluntario para los servidores 276 y 728, ¿no? Y es voluntario, decimos, porque en realidad acá no se obliga a que las personas de manera, digamos, imperiosa, si podemos llamarlo así, vayan postulando y vayan ingresando al nuevo régimen. Es voluntario, ¿no? Se decía que los CAS, ¿no? Deberían de ser los primeros en incorporarse a la nueva, al nuevo servicio civil, pero ahora también vemos de que lamentablemente dentro de esta disposición que hay, ¿no? Ya no hay, digamos, esa obligación que tienen los, los servidores CAS, ¿no? De poder, digamos, ellos postular, toda vez de que ya son un régimen general, ¿no? La característica de esta reforma, ¿no? Ya, eso crea en todo caso, ¿no? Dentro de una mejora de los procesos. Y dentro de esos procesos está pues la implementación del sistema de administración de gestión de recursos humanos en la nueva ley de servicio civil, como herramienta, como herramienta para poder agarrar y ¿cómo se llama? Implementar esta nueva ley, ¿no? Toda vez de que para poderlo hacer, primeramente tiene que haber todo un procedimiento. Y ese procedimiento establece de que primero tienen que darse digamos, dentro de la administración pública, ¿no? Tiene que haber una mejora de procesos internos. Y esa mejora de procesos internos pasan por el hecho de haber un diseño en la gestión de recursos humanos que anteriormente no se tenía en cuenta. ¿Y por qué hacerlo? Hacerlo porque eh, parte justamente de que la gestión de recursos humanos tiene que estar bien dotada. Y al estar bien dotada de las herramientas necesarias, va a poder también brindar, ¿no? El soporte para que la ley del servicio civil pueda hacerse de manera técnica. Es por eso que ahora el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Implica de que tiene 7 subsistemas y dentro de ellos tiene 22 subprocesos, los mismos, ¿no? Que cada uno de ellos se encuentra interrelacionado, ¿no? Que si bien es cierto, dentro de estos subsistemas priorizados que tiene la implementación, está básicamente, básicamente el hecho de poder, digamos, ir las entidades implementando en cada entidad, ¿no? Estos subprocesos de recursos humanos, ¿no? Y eso va a conllevar, ¿no? A mejorar, digamos, ¿no? El tránsito que se tiene que realizar de las entidades al nuevo régimen del servicio civil, ¿no? Un momentito, por favor, para poder agarrar y poder transitar a mi Mac el nuevo, el PPT, por favor. Un momentito. Decía, estaba en el tema de indicar por qué es el tema de implementar cada subproceso, ¿no? Estos subsistemas priorizados que se encuentran acá en color verde, ¿no? Que son los que se pide de que cada entidad del sector
vaya, ¿cómo se llama? Realizándolo de manera paulatina, ¿no? Pero con esa visión de poder realizar y hacer el tránsito a la ley de servicio civil, ¿no? Si bien es cierto, tenemos acá, eh, por ejemplo, diseñar los perfiles de puestos, ¿no? Que son los requisitos propiamente. Luego tenemos el tema de la selección de personal, ¿no? La inducción, ¿no? Luego tenemos la evaluación del desempeño, ¿no? Y el tema de la capacitación, ¿no? Estos son, si bien es cierto, los subsistemas priorizados que vamos a servir, que es el ente rector del sistema de recursos humanos, para que todas las entidades públicas vayan implementando primero. Esto implica, lógicamente, y es todo un proceso, ¿no? Porque todas las entidades para poder realizar cada su proceso es una inversión también. Entonces, la idea es de que lo vayan haciendo. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando y bajo nuestra realidad, la óptica nos dice que, por ejemplo, si en gobierno central ya se ha venido implementando y se ha ido desarrollando, ¿no? En gobierno regional todavía se encuentra una cierta resistencia y cierta dificultad para hacerlo, mucho más todavía va a ser en el tema de los gobiernos locales, ¿no? Todavía de que ahí se encuentra una mayor resistencia, ¿no? Resistencia porque quizás de repente no se le presta la importancia, ¿no? Todavía de que, como decía, esto de acá, esta implementación también conlleva asignar un presupuesto para poder realizarlo. Y lamentablemente no se le da esa importancia, ¿no? La importancia de vida, ¿no? Decía que era una reforma integral porque esta mejora, ¿no? De la gestión de las personas a través de un tratamiento integral de recursos humanos, ¿no? Va a conllevar a su vez de que los pasos de los procesos que se vayan realizando, ¿no? Van a ser lógicamente ya estructurados, ¿no? A su vez, la mejora de los procesos internos, ¿no? Van a llevar pues a dar servicios de calidad hacia los ciudadanos. ¿Cuál es la necesidad, por ejemplo, de implementar, ¿no? La gestión por procesos dentro de la administración pública, ¿no? Si tenemos en cuenta que hace 10 años atrás, quizás de repente, ¿no? Eh, Eran contaditas las entidades, y podemos decir con los dedos de la mano, que podíamos indicar de que tenían implementado una gestión de procesos, ¿no? Eh, Actualmente ya se puede decir que se está dando un impulso por parte de Secretaría de Gestión Pública, ¿no? En lo que corresponda al tema de la implementación de la gestión por procesos, ¿no? Y esto conlleva, pues, porque con esto se implementa el tema de brindar el valor agregado, ¿no? A todas las acciones que tenga que hacerse dentro de la administración pública. Y ese valor agregado, ese componente, es el que le va a brindar, pues, el tema de calidad al servicio que se brinda al ciudadano, ¿no? Es por eso de que implementar la gestión de procesos es importante, puesto que eso va a conllevar a mejorar, ser mucho más eficiente, ¿no? En todo, digamos, el quehacer que tiene esa entidad y mejorarlo para brindar un buen servicio, ¿no? Al ciudadano. El cambio de concepción en la carrera, decíamos que está enfocado a puestos y no en personas, ¿no? Pasamos del tema del grado de instrucción del servidor, el tema, como mencionaba, bajo el régimen 276, que está segmentado, ¿no? Por los tres, digamos, grupos ocupacionales, profesionales, técnicos y auxiliares, ¿no? A la familia de puestos. Esta familia de puestos que está compuesta por el conjunto de puestos
con funciones y características similares, ¿no? Con necesidades del Estado. Exactamente, necesidades del Estado, que es lo que se quiere, ¿no? Ejemplo, en toda la entidad hay un planificador, ¿no? Esa está conformada la familia de planeamiento y gestión del gasto, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo de familia de puestos, ¿no? De servidores de carrera, y decíamos, por ejemplo, ¿no? Ahora está todo dado en función a la estructura, está dada en función a que primero vienen los funcionarios públicos, los directivos públicos, después tenemos a los servidores de carrera y los servidores de actividades complementarias. Y la familia de puestos, como decíamos, tiene a su vez roles, ¿no? Está dividida en la familia de puestos, por ejemplo, de gestión institucional, ¿no? Luego tenemos asesoramiento y resolución de controversias, la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, y luego tenemos prestación y entrega de bienes y servicios. Y finalmente, fiscalización, gestión tributaria y ejecución coactiva. Entonces, bajo esta familia de puestos, a su vez hay roles que tienen que ver, ¿no? Específicamente, ¿no? Con el quehacer de cada una de las familias. Por ejemplo, en gestión institucional tenemos almacén, distribución, patrimonio, ¿no? Luego tenemos acá asesoramiento y resolución de controversias. Tenemos acá, por ejemplo, asesoría jurídica, comunicaciones, resolución de controversia, ¿no? A lo que corresponde formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, tenemos desarrollo económico, infraestructura, transporte y comunicaciones, investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Luego tenemos regulación, rectoría de los sistemas administrativos, y así también tenemos, por ejemplo, prestación y entrega de bienes y servicios. Vamos a tener como rol a lo que corresponde desarrollo social, desarrollo económico, recursos naturales, medio ambiente, acondicionamiento y ordenamiento territorial, fiscalización, ¿no? Gestión tributaria y ejecución coactiva. Vamos a tener a fiscalización, supervisión e inspectoría, gestión tributaria y ejecución coactiva. Asimismo, vamos a tener a los servidores de actividades complementarias, ¿no? Que en este caso son los operadores, ¿no? De la familia de puestos, operadores de prestación y entrega de bienes y servicios y operadores ¿no? de servicios para la gestión institucional, mantenimiento, soporte, ¿no? y choferes. Eso conforma operadores y choferes. Luego tenemos asistencia y apoyo, donde se encuentra asistencia administrativa y secretarial, consejería, mensajería y notificación, ¿no? Luego tenemos administración interna e implementación de proyectos, donde va a estar administración interna de programas y proyectos especiales, implementación de programas y proyectos especiales. Y finalmente asesoría, ¿no? Donde se encuentran los asesores. Decíamos que la capacitación para mejorar el desempeño del servidor y así mejorar el servicio al ciudadano, ¿no? Bajo las dos modalidades, que es la modalidad de formación laboral y formación profesional, ¿no? Eh, Estas características se encuentran alineadas a los objetivos de la entidad, ¿no? Alineada a la necesidad del puesto, ¿no? Con equidad en función al grupo, ¿no? Y de manera transparente. Esa formación laboral, ¿no? Que está dada por el cierre de brechas en lo que corresponde a actualización, nuevas normas y nuevas tecnologías, ¿no? ¿Quiénes van a tener acceso? Todos los grupos, es decir,
funcionarios, ¿no? Y también personal de confianza, con límites económicos, lógicamente, directivos de carrera y actividades complementarias. Y lo que corresponde a formación profesional es posgrado, ¿no? Maestrías y doctorados, quienes tienen acceso solamente los servidores de carrera. La gestión del rendimiento. Decíamos también que la gestión del rendimiento va a ser básica, ¿no? Puesto que es el componente propiamente de la gestión de la capacitación, ¿no? ¿Qué se va a evaluar? Se va a evaluar el cumplimiento de metas, la gestión por resultados, ¿no? ¿Cuándo se va a evaluar? Mediante un ciclo anual. Implementación gradual por grupos de entidades, por grupos de servidores, según lo determine servir. Para este tema se ha hecho todo un cronograma y en la cual al año 2024, ¿no? Se daba, digamos, ya por tratar de implementar este servicio, ¿no? Ya en las municipalidades, toda vez que hasta el año 2023 debió de haberse implementado, ¿no? En gobierno regional y gobierno nacional, ¿no? Si bien es cierto, si bien es cierto, se está haciendo de manera gradual, ¿no? Esto va a conllevar también a un tema de que tiene que estar con un debido presupuesto, puesto que hacer esta gestión del rendimiento, ¿no? Bajo el asesoramiento de servir, ¿no? Conlleva también a realizar con antelación, ¿no? El presupuesto adecuado para poder implementarlo, ¿no? ¿Cuándo se va a evaluar? Como decíamos, va a ser de manera anual, ¿no? ¿No? ¿Cómo se evaluará? Por tipo de entidad. Por ejemplo, con menos de 20 servidores, ¿no? Eh, el tipo de función del servidor que se tendrá en cuenta, ¿no? ¿Quiénes son los actores de la gestión de rendimiento? En este caso, servir, quien supervisa, la oficina de recursos humanos o quien haga sus veces, quien la conduce, el jefe inmediato, ¿no? Quien evalúa, y el comité institucional de evaluación, quien confirma la calificación, ¿no? Y lógicamente el servidor civil, que es quien está siendo evaluado. El tránsito a la nueva ley, ¿no? De servicio civil tiene varias etapas. Etapas que en el transcurso del tiempo, desde el momento que Servir realizó el mapeo para poder realizar este proceso, ¿no? Ha sufrido cambios durante digamos, esa implementación. Tal es así que al momento que se realizaba, digamos, este proceso, se tenía pues que luego de la publicación, en este caso, de el reglamento de la norma, ¿no? Comenzaba la aplicación a los servidores 276 y 728 en lo que correspondía, ¿no? A principios, organización, derechos colectivos, CTS, descuento por planilla, etcétera, ¿no? A partir del 5 de julio del 2013 comenzaba el tema ya de implementación. El inicio de la preparación para el tránsito, ¿no? De acuerdo a los lineamientos del tránsito, ¿no? De actividades al nuevo servicio civil, ¿no?
se dio a partir del 27 de septiembre del año 2013, ¿no? Hubo una publicación, ¿no? Con los tres reglamentos de la ley, que era el Reglamento General, el Decreto Supremo 040-2014 PSM, luego el Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales, el Decreto Supremo 041-2014 PSM, y el Reglamento de Compensaciones, que es el Decreto Supremo, ¿no? 138-2014 EF, ¿no? Ahora, a partir de la vigencia del procedimiento disciplinario, que se da a partir del de la fecha 14 de septiembre de 2014, el inicio del pase de las entidades debería estarse proyectando a partir de esa fecha, ¿no? Ahora, esto de acá, como vuelvo a repetir, ha sufrido, lógicamente, en el tiempo, ¿no? Algunas modificaciones, ¿no? Pero el hecho de que haya sufrido modificaciones, ¿no? La esencia propiamente de cómo pasa una entidad a nuevo régimen es la siguiente. Primero, ¿no? Se prepara. ¿Cómo se conforma? Con la conformación del equipo y garantía de todos que conozcan la ley. Es decir, primero tiene que conformarse, ¿no? Una comisión de tránsito de la entidad, ¿no? Y posteriormente tiene que haber un proceso de sensibilización a todos los servidores para que conozcan cuál es el proceso que va a conllevar realizar ese tránsito. Luego tenemos el análisis situacional, que es la fotografía del momento, ¿no? En la cual se tiene que determinar cuántos son, qué cosas están haciendo y qué servicios se prestan, ¿no? Luego de esto, tenemos el análisis de la información que se ha recogido justamente mediante un proceso de mapeo, ¿no? Que se llama el mapeo de puestos, ¿no? Y también mapeo de procesos, ¿no? Posteriormente tenemos la mejora interna, en la cual se implementan las mejoras internas, ¿no? Y se ajusta a los instrumentos de gestión de ser el caso. Es decir, que si se tiene que mejorar esos procesos propiamente que están quizás de repente tratándose de adecuarlos, ¿no? Está en ese proceso, ¿no? En esa mejora interna se elabora el cuadro, ¿no? De personal de la entidad, o llamado también el CPE. Y finalmente era el tema de la implementación de la Ley de Servicio Civil mediante los concursos meritocráticos para ocupar, ¿no? Los puestos. Todo esto, servir, ¿no? Hace un seguimiento y brinda la asesoría técnica y apoyo para poder realizar cada uno de los procesos. Acá tenemos, podemos visualizar una hoja de ruta para el tránsito al nuevo régimen, en la cual indicábamos, pues, como primera fase, que era la preparación, donde está la conformación y capacitación de la Comisión de Tránsito y también la sensibilización de los servidores. Como fase 2, tenemos el análisis situacional, que es el mapeo de puestos y procesos, ¿no? Luego tenemos el análisis, ¿no? De procesos y puestos, en la cual se va a identificar las oportunidades de mejora, ¿no? Y el cálculo de la dotación. Hasta ahí llegaba la fase 2. Luego teníamos la fase 3, donde se tenía en cuenta la mejora interna, es decir, la elaboración de los perfiles de puestos, ¿no? Y la valorización de los puestos más el CPE. Y finalmente, como fase 4, la implementación del nuevo régimen mediante los concursos de puestos, ¿no? De selección. Actualmente, ¿no? Dando, digamos, una priorización para que las entidades vayan transitando de manera, digamos, mucho más ágil y dinámica, ¿no? A esta ley de servicio civil,
se ha establecido solamente dos fases. Es decir, estas cuatro, ¿no? Se han involucrado y se han reducido en dos, pero las mismas guardan la misma esencia. Es decir, la primera fase en la cual se hace todos los procesos propiamente, ¿no? De mejora, y la última en la cual, ¿no? Tiene que haber el tema propiamente de los procesos de selección, ¿no? ¿Cuáles son las reglas para el tránsito del servidor al nuevo régimen? Los concursos, que son cerrados al interior del Estado para un 90% de puestos, abiertos, cualquiera puede postular para un 10% de puestos como máximo por convocatoria. Si un concurso es declarado desierto, el segundo concurso es abierto. Los CAS 276 y 728 podrán postular al cerrado si trabajan en el Estado en algún momento a partir del 4 de julio del 2013. Vuelvo a repetir, esa era la idea, puesto que ahora con la nueva normativa que tienen los CAS, lógicamente que tienen otra prerrogativa. Los locadores solo postulan a los concursos abiertos. Los servidores que pasen a nuevo régimen durante la implementación no van a requerir hacerlo desde el primer nivel de la carrera, ¿no? Durante el tránsito de la entidad, una vez que culmine, solo pueden concursar al primer nivel, ¿no? Antes de pasar al nuevo régimen, se liquidan los beneficios obtenidos en los regímenes 276, 728 o CAS, según sus reglas. Ahora, los servidores 276 y 728 que concursen y no ganen, ¿qué pasará? Permanecen en su régimen hasta cuando quieran. Es decir, si una persona postuló bajo un servidor bajo el régimen 276 o 728 postula a un puesto bajo el régimen de la ley 30057 y no ingresa, ¿no? Eso quiere decir de que va a seguir en su régimen porque no va a salir de la administración pública, ¿no? Y si desea, va a poder volver a postular, si así lo desea, o si no, de lo contrario, puede quedarse en su régimen hasta el momento que termine su desvinculación, ¿no? En la administración pública. La ley de servicio civil prohíbe ceses colectivos o compra de renuncias, ¿no? Se habló mucho sobre este tema, ¿no? En la cual se decía de que se iba a obligar a que todos los servidores públicos postulen y pasen al nuevo régimen, y los que no pasaban, lógicamente que se quedaban afuera. Con esto, lo que se quiere no, es no hacerlo así de manera compleja, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esta reforma? Para los servidores, ¿no? Es decir, todos los grupos, el tema de la capacitación para mejorar el desempeño y cubrir brechas, el tema de la equidad remunerativa, es decir, el CAS y el 276 pasan de 12 remuneraciones a 14 sueldos o remuneraciones anuales, ¿no? Un sueldo por año por CTS más totalidad del sueldo, ¿no? Que es pensionable. Y eso hay que tenerlo bien, bien, bien claro, ¿no? Uniformidad en el régimen sancionador y la carrera, ¿no? En el tema de lo que es capacidad de progresión y movilidad. Para los ciudadanos del Estado, ¿no? Mayor calidad en el servicio gracias a personal más calificado y mejora interna de entidades. Luego tenemos mayor continuidad en las políticas públicas y memoria institucional debido a menor rotación de personal. Mejor control y uso de recursos públicos gracias a reglas ordenadas. Quiero hacer un pequeño alto en esto para hacer una reflexión. Se dice de que una mayor continuidad en las políticas públicas y una memoria
institucional debido a menor rotación de personal, puesto que en el servicio civil, si tenemos, por ejemplo, como ejemplo al servicio civil, por ejemplo, de Costa Rica, que es el más antiguo, si podemos llamarle así, de América Latina, que tiene más ya de 40 años y prosigue todavía en su proceso, ¿no? Este, es, es un, es un ejemplo, es un ejemplo a seguir toda vez que eh, en ese servicio civil lo que se implementa es el tema de que si la persona eh, ingresa, digamos, a trabajar al servicio civil, póngase, por ejemplo, un ministro. El ministro llega al ministerio solamente, ¿no? Con su secretaria, su asesor y su chofer. Es decir, todo el aparato que él tiene en el ministerio, toda la gente que va a encontrar en el ministerio, va a ser la misma. No va a haber lugar a que el ministro o el viceministro pueda cambiar, digamos, personal, ¿no? O pueda, digamos, hacer, digamos, algunas implementaciones, si podemos llamar así, en los cuadros de personal, ¿no? Eso, con eso, ¿qué cosa se cuida? Se cuida de que en las entidades va a haber una continuidad en las políticas públicas. Y eso es muy importante, puesto que tiene que haber un derrotero, ¿no? Tiene que haber un derrotero, es decir, ya establecerse cuáles son, ¿no? Y los criterios y las priorizaciones que debe de tener, ¿no? La administración pública, ¿no? Va a tener una memoria institucional porque las personas que van a trabajar en la administración pública van a saber, ¿no? ¿Qué cosas se está haciendo y hacia dónde se va, ¿no? Y por consiguiente, ya no va a haber rotación de personal, va a haber una menor cantidad de rotación de personal, salvo las personas, lógicamente, que se desvinculen de la entidad o que quizás realmente por procesos de selección puedan migrar de una entidad a otra, ¿no? Entonces, con eso se ordena mayormente el aparato estatal. Si nosotros lo traemos a colación a lo que sucede en nuestra administración pública, pues lógicamente que eso conllevaría a hacerla, digamos, una administración pública mucho más eficiente, mucho más moderna, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en este momento los ministerios, por ejemplo, el ministro que ingresa a la cartera, que no está durando tanto, puede durar, no sé, pues un año, 2 años, quizás menos de repente, siempre ingresa todo su personal, ¿no? Sale, ingresa digamos, el nuevo ministro con sus viceministros y trae toda su gente. Y así estamos, ¿no? Igual sucede en el tema de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, qué cosa tenemos ahí? Tenemos una rotación, pero tremenda. Aparte del incremento de personal, ¿no? ¿No? Y lo peor de todo, no se sabe hacia dónde van, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Puesto que las políticas son de corto y cortísimo tiempo, digamos así, porque cada uno entra con su plan de trabajo, ¿no? Y no se ciñe a la política propiamente, ¿no? Que está establecida, la política pública que está establecida, ¿no? Para cada ente, ¿no? El tránsito al día de hoy. ¿Cuál es la figura? Este es más o menos el esbozo que se tiene, ¿no? De las entidades que están en proceso de tránsito, ¿no? Estamos hablando por nivel de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, regional y local, ¿no? Y estas
son las, digamos, la fotografía, si podemos llamarle así, de cómo están transitando a la nueva ley de servicio civil. Un inicio, cuando conversábamos, decíamos de que eran más de 2.000 entidades en la administración pública. Entonces la pregunta es, no sé, no hay que ser un genio para saber, o sea, qué porcentaje de la administración pública está transitando, ¿no? A la nueva ley, ¿no? Ni siquiera ni un 10%, ¿no? Si es mucho. Entonces, eso te da cuenta de la magnitud de cómo se está tomando en cuenta esto, ¿no? El avance de las entidades, hay 419 entidades en proceso de tránsito, ¿no? De las cuales tenemos en gobierno nacional 188, en regional 38 y en local 193, ¿no? Que mayormente son municipalidades provinciales, ¿no? Y distritales también, ¿no? Que están haciendo ese esfuerzo por hacer este tránsito, ¿no? Entidades en proceso de tránsito en lo que corresponde a resoluciones de inicio, ¿no? Como decíamos también acá, por ejemplo, el MEF, que es la que está encabezando, está empujando en lo que corresponde digamos, a los ministerios, ¿no? Luego tenemos a las OPE, ¿no? Los organismos públicos, ¿no? Que hay 17, las OTE, que son los organismos técnicos especializados, que hay 16, los programas y proyectos, que hay 9, la SOCA, que son los organismos altamente especializados, ¿no? Otros, y las entidades de gobierno regional y locales, ¿no? Que también están en ese proceso. Vamos a ver los regímenes laborales en el sector público, ¿correcto? Y vamos a ver las características y procedimientos comunes en los regímenes generales del Decreto Legislativo 276, 728 y 1057, lo que corresponde a carreras especiales, y la aplicación común, ¿no? De la Ley Marco del Empleo Público. No sé si hasta acá, por favor, tienen alguna consulta, alguna opinión. Agradecería, por favor, de que se manifiesten. Todo está claro, doctor. Gracias. Continuamos entonces. Instrumento de gestión de personal, primeramente. Tenemos el manual de perfiles de puestos tipo, ¿no? Que contiene la descripción del perfil de los puestos tipo en cuanto a las funciones, ¿no? En cuanto a las funciones y requisitos generales necesarios dentro de cada rol de la familia de puestos y que sirven de base para que las entidades elaboren su manual de perfiles de puestos. Esto lo prueba Servier. Ahora, esto era anteriormente o todavía se sigue manejando el clasificador de cargos, ¿no? Dentro de las entidades. Es decir, ese clasificador de cargos, que es el que tienen y que en algún momento ha sustituido el manual de organización y funciones, que es el MOF, ¿no? Ahora, ¿no? También va a ser sustituido por el manual de perfiles de puestos, que es el MPP, ¿no? Luego tenemos el cuadro de puestos de la entidad, que es el CPE, que es el instrumento de gestión en donde las entidades establecen los puestos, la valorización de los mismos y el presupuesto asignado a cada uno de ellos, incluidos los puestos vacantes, presupuestados, ¿no? Entre otra información. Esto lo aprueba el Consejo Directivo también de Servir. Ese, ese cuadro de puestos de la entidad CPE, ¿no? Es el que va a sustituir a los cuadros de designación de personal, los CAP, ¿no? Y también ahora también llamados los CAP provisionales, ¿no? Y los presupuestos analíticos de personal o los PAP.
Estos dos instrumentos que anteriormente habían en cada entidad van a ser sustituidos por el CPE. Ahora, cuando yo hablo de esa sustitución, es para el momento que las entidades están realizando ese tránsito a la ley del servicio civil, ¿no? Luego tenemos el manual de perfiles de puesto, que es el MPP, que es el instrumento, ¿no? Que se describe de manera estructurada, ¿no? Todos los perfiles de puestos de la entidad los aprueba cada entidad. Este MPP, ¿no? Es el que está sustituyendo el MOF, ¿no? Como decía anteriormente. Entonces, estos documentos de gestión son los documentos de gestión nuevos, que es el que va a tener la entidad de manera progresiva al momento de realizar el proceso de tránsito a la nueva ley. Luego tenemos el Plan de Desarrollo de Personas, que es el PDP, que es un instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de cada entidad, ¿no? Y que se elabora sobre la base de las necesidades de capacitación por formación, en este caso laboral o profesional, con la finalidad de promover la actualización, el desarrollo profesional, ¿no? O potenciar las capacidades de los servidores civiles. Este plan de desarrollo de personas debe definir los objetivos generales de capacitación y su estrategia de implementación, ¿no? Ese plan de desarrollo de personas es el que está sustituyendo al plan de capacitación que anteriormente desarrollaban las entidades, ¿no? Del sector público. Luego tenemos el Reglamento Interno de Servidores Civiles, que es el RIS, ¿no? Que establece las condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil en la entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Todas las entidades públicas están obligadas a contar con un único reglamento interno de servidores civiles, que es el RIS, ¿no? Ese RIS estaría también sustituyendo al anteriormente documento que existe, que es el Reglamento Interno de Trabajo, ¿no? Y en el cual a veces había toda una distorsión. Ese reglamento interno de trabajo lo hacía por distinción por régimen laboral, es decir, para los 276, un reglamento, había otro para un reglamento para el 728 y después salió otro reglamento para los CAS. Entonces, ahora solamente se maneja un documento único, que es el Reglamento Interno de Servidores Civiles, RIS, en la cual engloba todos los regímenes laborales de la entidad. El registro de control de asistencia, ¿no? Que es el registro permanente de control de asistencia en el que los servidores civiles consignan de manera personal, ¿no? El ingreso y salida dentro del horario establecido. Y luego tenemos los legajos de los servidores civiles, ¿no? El cual es el archivo personal de cada servidor, ¿no? Las entidades públicas deben llevar un legajo por cada servidor cuya administración y custodia está a cargo de las oficinas de recursos humanos, ¿no? Acá vemos la cronología de creación, ¿no? De las entidades a cargo de la gestión de recursos humanos en el servicio civil. Tenemos que en 1937, ¿no? La creación de la Intendencia General de Hacienda. Posteriormente, el año 50, tenemos la Ley de Estatuto y Escalafón del Servicio Civil. El año 58, ¿no? Tenemos la Rectoría del Servicio Civil, ¿no? Con la creación del Consejo Nacional del Servicio Civil, ¿no? Instituto Peruano de Administración Pública. El año 64, tenemos la Oficina de Racionalización y Capacitación de la Administración Pública. Hacia el año 68, se crea la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. El año 69, tenemos la Oficina de Racionalización y Capacitación de la Administración Pública. El año 73,
tenemos el Instituto Nacional, ¿no?, de Administración Pública, el INAP. El año 78 tenemos el régimen de remuneraciones a todos los trabajadores de la administración pública. El año 79, la Constitución Política, en la cual tenemos la carrera administrativa, estabilidad laboral, régimen único homologado de igualdad salarial, ¿no?, absoluta. El año 84, la ley de bases de la carrera administrativa y remuneraciones del sector público. Y el año 89, el INAP como órgano autónomo, ¿no? El año 90, el reglamento de la carrera administrativa, y el año 2008, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Hacia el año, los hitos del servicio civil, como les decía, acá va a estar más o menos detallado lo que les decía, cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? El año 82 tenemos la creación de la Ley de Profesionales de la Salud, ¿no? Luego, el año 84 tenemos la creación de la carrera administrativa mediante el Decreto Legislativo 276, creación de la Ley del Profesorado. El año 89, la autorización del INAP para tener presencia en el gabinete de Consejo de Ministros con voz pero sin voto. El año 90, en la cual está la aprobación del reglamento de la carrera administrativa. El año 91, creación, ¿no?, y aplicación del régimen laboral privado a algunas entidades del Estado a través del Decreto Legislativo 728. El año 92, evaluaciones semestrales y obligatorias y ceses colectivos. El año 93, Ley de Presupuesto Nacional que incluye normas de austeridad que prohíben efectuar nombramientos, los aumentos salariales, etc. El año 95, el cierre del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. El año 96, Programa de Modernización de la Administración Pública. El año 2001, estudio de la Comisión Multisectorial sobre la situación del servicio civil. El año 2004, aprobación de la Ley Marco del Empleo Público. El año 2005, propuestas de ley, ¿no?, de desarrollo de la Ley Marco del Empleo Público y su debate. El año 2007, Ley de la Carrera Magisterial y su reglamento. El año 2008, la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, ¿no?, la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos y la creación del Régimen Especial CAS. El año 2010, Reglamento del Régimen de Evaluación y Capacitación del Rendimiento. El año 2011, reglamentan el régimen de evaluación y capacitación del rendimiento. Como podemos ver, ha habido todo un proceso que ha conllevado, pues, esto, ¿no? ¿No? Se hace, lógicamente, una cronología de cómo ha ido en la administración pública los regímenes laborales transitando, si podemos decir, ¿no? Y cuál ha sido, digamos, el derrotero que se ha tenido, ¿no? Esto, lógicamente, que ha ido incrementando el caos, ¿no?, que hay en la administración pública y generando esa desigualdad, falta de equidad, digamos, ¿no? Digamos, en cada régimen laboral, ¿no? Y por consiguiente, pues, esa disconformidad que se encuentra, ¿no? Ahora vemos las normas de organización que afectan a la organización del personal en el Estado.
tenemos la ley marco de modernización de la gestión del Estado, ¿no? Luego tenemos la ley de base de descentralización. Esta es la cronología que hablaba de la creación de las entidades a cargo de la gestión de recursos humanos. Y luego los hitos del servicio civil, ¿no? Que les he estado mencionando. Y ahora que les he estado mencionando justamente las normas de organización que afectan la organización del personal en el Estado, ¿no? El régimen laboral, ¿no? Estamos hablando que es el conjunto de reglas laborales para el ejercicio de un determinado tipo de funciones y actividades y que regulan el vínculo de las entidades en calidad de empleadoras y sus servidores en calidad de empleadas y empleados, ¿no? Y las reglas laborales, que es la que contiene los principios, normas y procesos que regulan estos que son el acceso, las formas y requisitos generales, los derechos, las obligaciones e incompatibilidades, la estructura propiamente, compensaciones, desarrollo, progresión y movilidad, régimen disciplinario, ¿no? El cese o desvinculación, entre otros asuntos. Ahora, el vínculo laboral se caracteriza por tres componentes. Debe de tener tres componentes. Tener servicios personales, ¿no? El tema de la subordinación y el tema de la remuneración. Esos tres componentes son indesligables para poder demostrar tener, digamos, un vínculo, ¿no? Con una entidad. Es por eso que al momento, quizá de repente, cuando se han generado estos procesos que han realizado, ¿no? Muchos servidores por el tema de naturalización, ¿no? De vínculo laboral, pues lo que tienen que demostrar ante el Poder Judicial es de que estos tres componentes aparecen, digamos, o están demostrados de manera plena en su demanda, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la carrera administrativa del decreto legislativo 276, ¿no? Y se dice que es un sistema cerrado por niveles de ingreso al último nivel por concurso público de méritos. Cuando hablamos de que era por último nivel, recordar que yo les indicaba, el 276 está compuesto por tres grupos ocupacionales y cada grupo ocupacional, es decir, profesionales, técnicos y auxiliares, tienen niveles de carrera dentro de ellos, que está desde la A, la letra A, y algunos es hasta la letra F. Entonces, cuando se ingresaba bajo el último nivel. Es decir, por ejemplo, si un auxiliar ingresaba a la carrera administrativa, comenzaba como SAF, servidor, ¿no? Eh, auxiliar, nivel F. Y así los técnicos igualmente, ¿no? STF. Los profesionales igual, SPF. Y posteriormente iban, digamos, realizando la progresión en la administración pública mediante los concursos que podía darse para poder, digamos, ir subiendo de nivel, ¿no? Como decía, la organización estaba dada por los tres niveles ocupacionales, profesionales, técnicos y auxiliares. Luego teníamos funcionarios y directivos que no forman parte de la carrera y son de libre elección y remoción. La progresión, ¿no? Era por antigüedad, por capacitación y evaluación. En cuanto a la remuneración, la elevada dispersión del promedio de ingresos por incompatibilidad legal. Luego tenemos el CAFAE, ¿no? En el concepto remunerativo más significativo. Y acá debo indicar que el CAFAE, lógicamente, que a nivel de gobierno central, ¿no? Pues ha sido el colchón, se puede decir que han tenido los servidores, ¿no?
durante todo este lapso, si más no puedo decir, quizás de repente 30 años, ¿no? Toda vez de que a nivel de gobierno central no se aceptaba el tema de negociación colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el gobierno? El gobierno dispuso, ¿no? Que mediante el CAFAE, ¿no? Otorgar, digamos, como un colchón, ¿no? Para que los servidores puedan, digamos, tener un cierto nivel, ¿no? De respiro en cuanto a la parte remunerativa. Es decir, el componente del CAFAE dentro de la remuneración digamos, del gobierno central estaba compuesto mayormente casi por el 70% y el 30% propiamente remuneración. Ese era el componente del 100% de la remuneración de un servidor de gobierno central, ¿no? Y ese componente, el CAFAE, pues en el tiempo ha ido surtiendo diferentes efectos, ¿no? Y cambios. Tanto es así de que cada año se va incrementando y se ha ido dando, ¿no? Este tema. Con la dación de la ley de negociaciones colectivas en el sector público, lógicamente que ya como que un poco ha desvirtuado esa naturaleza, toda vez que los servidores de ese nivel de gobierno central, ya pueden negociar a nivel centralizado, ¿no? Eh, la parte remunerativa. Entonces, por consiguiente, ya no guarda mucho efecto ese bono de CAFAE que, al parecer, ya está casi, se puede decir, pasando a formar parte de la remuneración, ¿no? De los servidores, ¿no? Propiamente. La desvinculación, que es el cese solo por causal de ley, ¿no? No hay periodo de prueba. Luego tenemos el régimen de la actividad privada bajo el decreto legislativo 728, que es un sistema abierto a un puesto determinado. Eh, Decirles de que la implementación del régimen 728 en la administración pública, como veíamos anteriormente, que es más o menos el año 91, y que se da de una manera tal en que se le da la prerrogativa a algunas entidades del sector público para poder atraer, digamos, al talento privado, ¿no? De manera, digamos, especializada para que pueda cumplir, digamos, labores, ¿no? En el sector público. Es decir, eh, había entidades, por ejemplo, la SUNAT, que es un ente especializado, totalmente especializado, que el personal se estaba yendo porque la remuneración que ganaban no era de acorde, digamos, a la especialización, ¿no? Y al nivel que tenían. Entonces, una manera quizá de repente de poder retenerlos y quizás también a su vez traer, digamos, personas frescas del sector privado y hacerlo más atractivo, ¿no? Es pasar esas personas al régimen del decreto legislativo 728, es decir, con una escala remunerativa mucho más, quizá de repente atractiva, ¿no? Y también con todas las prerrogativas que tenía pues ese régimen, es decir, por ejemplo, 14 remuneraciones, CTS, ¿no? Entonces, entre otros, ¿no? Entonces, marcaba la diferencia o una brecha con relación al decreto legislativo 276, ¿no? Entonces, ahí donde nace de que algunas entidades del sector público, ¿no? Se incorporaron bajo ese régimen de la actividad privada, ¿no? En lo que corresponde a organización, se aplica la clasificación de la Ley Marco del Empleo Público, en lo que corresponde a directivo superior, ejecutivo, especialistas y apoyo. En la progresión no existe progresión en la 728, ¿no? Los que ingresaron en un determinado puesto se quedaron ahí y no hay forma de que puedan, digamos, ir ascendiendo a otro nivel o a otro puesto de mayor jerarquía. Remuneraciones, gran discapacidad lo que corresponde de sueldos
brecha de salarios altas con tipo de entidad y grupo ocupacional. Ahora, en el tiempo, lógicamente, estamos hablando, si hacemos el recuento, se incorpora en el año 1991 y lógicamente que en el tiempo ya no pudieron nuevamente cambiar remuneraciones, ¿no? Porque la misma ley de presupuesto lo prohibía. Entonces, en el tiempo, lógicamente, esas remuneraciones que eran atractivas se volvieron ya poco atractivas para ese sector. Y creó nuevamente ese problema de brecha salarial, que lógicamente que aún así, con los beneficios que podían tener, a diferencia del 276, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Ya eran también carentes, ¿no? Para el momento del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ahí se ha creado ese problema, ¿no? En lo que corresponde a desvinculación, compensación económica frente al despido arbitrario, ¿no? Y existe ahí periodo de prueba. En cuanto a lo que es la contratación administrativa de servicios, llamados los CAS, Decreto Legislativo 1057, es un sistema abierto a un puesto determinado, ¿no? Pero ingresan también bajo concurso público que cada entidad tiene que realizar, ¿no? Su organización es un contrato abierto, renovable, y ahora, pues, lógicamente, bajo la concepción última, ¿no? Y también bajo el dictamen del Tribunal Constitucional, ¿no? Lógicamente que esos contratos ya por el tiempo se han vuelto de manera indeterminados, ¿no? Entonces han adquirido otra condición muy diferente, ¿no? La progresión no existe por ser contratos temporales, bueno, también. La remuneración sin escalas, eh, en cierta forma se utilizaba esta, este decreto legislativo, toda vez de que dentro de su normativa, pues tiene un tope, ¿no? En cuanto a lo que corresponde, no pueden superar, ¿no? Los 15.600, si no me equivoco, ¿no? Tienen que llegar pueden llegar a ese tope, ¿no? Y dentro, digamos, a la connotación propia de su naturaleza de contratación, pues hay una discrecionalidad en cada entidad que la emplea. Puede ser de que en un ministerio, póngase un profesional, se requiera, ¿no? Y le puede pagar, no sé, pues 10.000 soles o 12.000, ¿no? Y ese mismo puesto de repente en un gobierno regional puede ser 8 y ese mismo puesto en un gobierno local puede ser 4. O sea, no hay, digamos, una escala que diga de manera específica cuánto se le puede pagar o cuánto se le paga a un profesional. Eso deja una discrecionalidad en la cual a veces es mal empleada, ¿no? Y eso va en perjuicio justamente del presupuesto de cada entidad, ¿no? En realidad ahí es un poquito de que no guarda relación, ¿no? El tema de vinculación es una compensación económica frente al despido arbitrario. Existe periodo de prueba, bueno, existía periodo de prueba. Ahora hay que tener en cuenta de que a diferencia de, digamos, de los otros dos regímenes laborales, pues al momento que se desvinculaba a un CAS, lo único que le pagabas era el tema de sus vacaciones truncas o no gozadas. Y lo curioso es que a veces el CAS no salía de vacaciones. Podía estar en una entidad 5, 6, 8 años, ¿no? Y no salía de vacaciones, porque nadie tampoco lo obligaba. Y no las perdía, porque la misma norma no te indica de que pueden perder, digamos, sus vacaciones, como es el caso, por ejemplo, del 276, que sí tiene, digamos,
topes en los cuales puede tomar vacaciones y no de lo contrario los pierde, hasta 2 periodos, ¿no? Consecutivos, ¿no? El tercero lo pierde, por ejemplo. En el 728 no existe ese tope, pero en cierta forma también depende de cada entidad cómo lo vaya normando. Pero en el caso de los CAP, pues lógicamente que sí es un poquito más, si podemos llamar un poquito más escandaloso, ¿no? Puesto que al momento que las personas se han estado desvinculando, ¿no? Pues era una liquidación bien, bien, bien abultada. Abultada porque lógicamente que lo único que podían tener, digamos, como protección es no salir de vacaciones y lógicamente que al momento de desvincularse tenía que liquidar con todo, ¿no? Y los regímenes laborales generales, en este caso tenemos la carrera administrativa, donde tenemos a la carrera y progresión, la estructura de progresión, compensaciones con conceptos no remunerativos, ¿no? No se contabiliza para pensiones y CTS, movilidad entre entidades, el Estado, que es el empleador único, ingreso y progresión estancada, ¿no? Como ya les mencionaba anteriormente, al momento de que, si bien es cierto, la ley de la carrera administrativa, al momento de su creación, pues daba esa potestad, digamos, de que ingresaba y después podía ir haciendo la progresión, pues el año 92, 93 aproximadamente, pues se estanca con la ley de presupuesto y lógicamente que se cierra el tema de la progresión, ¿no? Y se vio ahí frustrado. En lo que corresponde a la actividad privada, el contrato a plazo indefinido, ¿no? A un puesto, mejores remuneraciones, incluye gratificaciones y CTs, ¿no? Ya sabemos de que en las 276 tenemos 12 remuneraciones, actividad privada 14, ¿no? Y lógicamente que la actividad privada no tiene carrera. En los contratos administrativos de servicios tenemos contratos vigentes al 10 del 3 del 2021, tienen carácter indefinido, como decía, ¿no? No tienen carácter indefinido los contratos celebrados para labores de necesidad transitoria o suplencia, y eso que quede bien claro, porque las entidades son las que tienen que determinar, ¿no? Esa finalidad. Y la extinción por vencimiento del plazo solo aplica a los contratos celebrados para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Excepciones a la restricción, los CAS de confianza, ¿no? Que ahora la gran mayoría de entidades han optado por tener, digamos, a sus directivos, ¿no? Bajo esta modalidad CAS, ¿no? Bajo esa modalidad CAS con cargos de confianza. Necesidad transitoria, ¿no? Y por suplencia, ¿no? Que son las figuras que se han estado dando, eh, creo que con mayor cantidad en este tema, digamos, de la pandemia que hemos sufrido en estos últimos años, hemos tenido esas figuras, ¿no? La carrera administrativa, una mirada desde el TC, ¿no? La carrera administrativa constituye un instrumento técnico normativo de administración de personal en el ámbito del sector público, que cumple con una doble función. Una es establecer el estatuto jurídico en el que se desarrollan los aspectos medulares del servicio civil relacionados con los derechos y deberes de los servidores públicos sobre la base de la igualdad y el mérito. Y dos, preservar a los servidores públicos al margen de la injerencia política o de otra ¿no? A fin de garantizar el normal desarrollo de la función pública con sujeción a la Constitución y los valores derivados de él, ¿no? Acá tenemos una mirada a la carrera administrativa y a la escala remunerativa. Este es el decreto legislativo 420-2019, Economía y Finanzas, en la cual establece más o menos cuál es el monto único consolidado de las personas
¿no? De los servidores públicos y de los servidores públicos del decreto legislativo, ¿no? 276, por grupo ocupacional. Y tenemos acá también el decreto supremo 421-2019F, que es el nuevo monto de la escala base del incentivo de CAFAE. Como les decía, ese monto de CAFAE en el tiempo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no? En su condición y el otorgamiento que se le ha ido dando, ¿no? Este monto único, lógicamente, que ahora que está establecido bajo el MUC, ¿no? Que es un criterio único que se está dando de acuerdo a lo que indica el decreto de urgencia 038, ¿no? En el cual da los criterios del MUC y del BET, ¿no? Que es el monto único, ¿no? Que va a tener el servidor, ¿no? Y el BET, que son criterios únicamente que no son remunerativos, sino variables, ¿no? Eh, los está dando, los está fijando, pero debo recalcar que esto a su vez, ¿no? El año pasado hubo una negociación colectiva a nivel centralizado, ¿no? En la cual el gobierno con las centrales sindicales llegó a un acuerdo en el cual cambiaba las cantidades, ¿no? De este MUC, ¿no? Y en la cual se daba otra connotación, ¿no? Y para el pacto colectivo celebrado el presente año, que es para ejecución para el próximo año, ¿no? También ha sufrido un incremento. Eso quiere decir que este monto único, lógicamente ahora como escala propia, ya se puede decir, de este régimen 276, pues sirve de base para el tema de la negociación colectiva. Eh, Como la ley de negociaciones colectivas establece ya que se puede, digamos, realizar pactos, ¿no? En cuanto a lo que corresponde a la parte remunerativa, es por eso justamente que se está tomando criterios diferentes para poder, digamos, llegar a mejorar las remuneraciones de los servidores, ¿no? En los tres niveles de gobierno. Cuando hablamos de esa negociación colectiva a nivel centralizado, ¿no? Lógicamente que esto es a nivel de gobierno central, pero que a su vez, ¿no? Es de efecto de cascada para lo que corresponde a gobierno regional y gobierno local. Ahora, los gobiernos locales también tienen esa potestad para poder, digamos, negociar, ¿no? De manera descentralizada una vez que se cierre esa negociación a nivel centralizado, ¿no? Porque en base a eso pueden negociar mejoras en otros conceptos, ya que no se hayan tocado a nivel, ¿no? Centralizado. Eh, la estructura, ya la habíamos visto, la estructura de la carrera administrativa, ¿no? Y está en la base de los grupos ocupacionales. Y ahora vemos las carreras especiales. Decimos que el legislador, advirtiendo las diferencias de las diferentes funciones que deben realizar los servidores públicos, regula de manera diferenciada los derechos, condiciones, deberes y responsabilidades de manera que sean concordantes con la función a realizar. Es decir, debe haber una relación de correspondencia entre la función que se realiza y los derechos, condiciones, deberes y responsabilidades necesarios para garantizar el cumplimiento adecuado, eficiente y eficaz de dicha función, ¿no? Esto dado en la demanda inconstitucionalidad de la ley de la carrera del trabajador judicial. Luego tenemos de la revisión de las sentencias del Tribunal Constitucional, la creación de carreras especiales solo se justifica
sobre la base de razones objetivas relacionadas con la especial naturaleza o la particularidad de la prestación del servicio. Esto con relación a las sentencias del tribunal, ¿no? En el caso de la ley de la carrera del trabajador judicial también. La carrera especial regula la relación Estado con un determinado grupo de servidores civiles en función de la naturaleza de sus actividades. La norma que lo establece define principalmente sus alcances, formas de ingreso, progresión en la carrera, compensaciones y régimen disciplinario. En la ley 30057, la ley del servicio civil, dentro de las disposiciones complementarias finales, en la primera tenemos trabajadores, servidores, obreros, entidades y carreras no comprendidas en la presente ley. No están comprendidas en la presente ley los trabajadores de las empresas del Estado, sin perjuicio de las disposiciones de la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, ni los servidores sujetos a carreras especiales. Las carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras especiales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, se rigen supletoriamente con el artículo 3 del título preliminar referido a los principios de la ley del servicio civil. El título 2, referido a la organización del servicio civil, y el título 5, referido al régimen disciplinario y proceso administrativo sancionador, establecidos en la presente ley. Aquí tenemos a las carreras especiales, ¿no? Primero tenemos a Servicio Diplomático de la República, luego tenemos a la docencia universitaria, los profesionales de la salud, la carrera pública magisterial, los oficiales de las Fuerzas Armadas, el personal de la Policía Nacional de Perú, docentes de institutos y escuelas superiores, carrera especial pública penitenciaria, la carrera fiscal y la carrera judicial. Ley Marco del Empleo Público, Ley 28715, que establece los lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el respeto al Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, el desarrollo de los valores morales y éticos y el fortalecimiento de los principios democráticos, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a las personas. Define u orienta el vínculo laboral, relación Estado-empleado, ¿no? Que es la relación que vincula al Estado como empleador y a las personas que le prestan servicios remunerados bajo subordinación, incluye a las relaciones de confianza política originaria. La clasificación del empleo público, que aplica a los regímenes laborales generales, está dada por funcionario público, ¿no? El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocido por forma expresa, que representa al Estado o a un sector de la población y desarrollan políticas del Estado y o dirigen organismos o entidades públicas. El funcionario público puede ser A, de elección popular directa y universal, o confianza política originaria; B, de nombramiento y remoción regulados; C, de libre nombramiento y remoción. El empleo de confianza es aquel que desempeña un cargo de confianza técnico o político distinto al del funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa o promueve libremente
y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada entidad. Se entenderá que los servidores públicos existentes en cada entidad hace referencia a la sumatoria de los cargos ocupados y previstos en su cuadro de asignación de personal o su CAP provisional, más el número de servidores CAS a la fecha de publicación de la presente norma. Acá debo hacer un acápite que después de la dación de la norma de idoneidad del año pasado, febrero del año pasado, surte la modificación de digamos, este concepto, toda vez que los CAS, ¿no? El número de casos, servidores CAS a la fecha, es a la fecha en la cual se publica la norma de idoneidad, es decir, a febrero del año pasado. Anteriormente era a octubre del año 2016. Mediante resolución de presidencia ejecutiva debidamente justificada, Servir puede establecer excepciones debidamente justificadas a ese tope, ¿no? Los empleados de confianza pueden comprender a todos los grupos previstos en el numeral 3 del artículo 4, ¿no? Del artículo 4 de la ley 28175, ley marco del empleo público. El empleado de confianza, ¿no? Para que las personas puedan acceder a un puesto calificado como de confianza, deberán cumplir con el perfil requerido para dicho puesto, de acuerdo a lo que dispongan los instrumentos de gestión de la entidad. Los cargos de confianza se encuentran definidos, ¿no? Y aprobados en el CAP, con el respectivo presupuesto en el presupuesto analítico de personal. El acceso a dichos cargos se puede realizar, ¿no? Sin concurso público de méritos, teniendo en cuenta que el porcentaje establecido en la ley marco del empleo público, el cual se calcula tomando como base el 5% del número total de puestos del CAP, ¿no? O del CAP provisional, esto es, los previstos ocupados y no ocupados, y adiciona el número de servidores contratados bajo el régimen CAS. El servidor público se clasifica en directivo superior, que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno. A ese grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas. Su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la entidad. La ineficiencia en este caso da lugar al regreso a su grupo ocupacional. Un quinto o una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada o removida libremente por el titular de la entidad. Luego tenemos el ejecutivo, que desarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas el ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, la de fe pública, asesoría legal, ¿no? Perceptiva, ¿no? Supervisión, fiscalización, autonomía y en general aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas, ¿no? Conforman ese grupo ocupacional, ¿no? Luego tenemos especialista, el cual desempeña labores de ejecución de servicios públicos y no ejerce función administrativa. Conforma un grupo ocupacional. Luego tenemos de apoyo, ¿no? Desarrolla labores auxiliares de apoyo y o complementarias,
¿no? Y no conforman un grupo ocupacional. Como podemos ver, la Ley Marco del Empleo Público, ¿no? Tiene dentro de ellas, ¿no? Términos a la relación del empleo público, ¿no? Y estos están contemplados, por ejemplo, por el fallecimiento del servidor, renuncia, ¿no? Mutuo disenso, es decir, se ponen de acuerdo las partes, ¿no? Contar con sentencia condenatoria judicial, ¿no? Invalidez permanente declarada por el comité, ¿no? La jubilación por término de edad, el cese, ¿no? Esas son digamos, lo que contempla, ¿no? Como casuística, el tema del término de la relación del empleo, ¿no? En el empleo público. Me estaba indicando de que vamos a quedarnos hasta esta parte, ¿ya? El día de mañana estaríamos continuando a partir de las 9 de la mañana para proseguir con los tópicos que correspondan a este módulo, ¿ya? No sé si hasta acá, por favor, tienen alguna consulta o alguna aclaración. Agradecería, por favor, que la mencionen. Si tienen alguna consulta, por favor, agradecería que me indiquen. Profesor, una consulta. Díganme. En una de la presentación Ujú. mencionó acerca de una característica de, de la carrera administrativa de servicio, que a marzo Eficaz. del 2021 Sí, pasaron a carácter indeterminado, así es. siempre y cuando desempeñaban función de carácter permanente. Esa de carácter permanente quiere decir las funciones sustanciales, ¿no? Acuérdese de que dentro de la entidad hay, digamos, funciones que son propias de la entidad. Y esas funciones son propias, o sea, mejor dicho, si un empleado de carrera está desarrollando de acuerdo digamos, a a su magnitud que tiene la entidad, ¿no? Ese tipo de funciones se considera entonces de que son funciones sustanciales, son funciones necesarias para la entidad, no son funciones, digamos, temporales, ¿no? Y, y- Entonces, bajo ese criterio es de que justamente se ha determinado de que esas personas, al momento de la dación de esa fecha, si esas personas tenían o venían desarrollando esa labor, pues lógicamente que esos contratos se quedaban de manera, digamos, indeterminada. y- Justo la pregunta iba porque en lugar yo soy médico Ujú. y cuando ha sido hace par de meses, justo con cambio de los gobiernos regionales, yo estoy en la región Junín Ya. y un grupo de profesionales fueron despedidos. eh, el motivo desconozco realmente, pero Ujú. si ellos ya, mi pregunta era si ellos tenían, digamos, o ya desarrollaban trabajo de manera permanente porque justo meses antes, un año antes le habían dado un contrato, incluso la institución a, a ese grupo de trabajadores, este, como una ampliación de contrato que pasaba a un CAS indeterminado. Sin embargo, la nueva gestión anuló, dijo que no era legal realmente. Y Ujú. más de 200 trabajadores justo salieron, ¿no? Han sido Ya. despedidos. Ujú. Y bueno, ahorita me parece que están con tema de ya abogados. Y mi pregunta era, ¿era justo ese despido a ese grupo de trabajadores o pasaron o se ha vulnerado ahí la ley? Eh, Para ver, te voy a dar mi punto de vista, ¿ya? Mi punto de vista, o sea, personal.
Si llevamos esa consulta que tú me has hecho a lo que ha hecho, por ejemplo, la Municipalidad de Lima al momento de ingresar, o sea, esta gestión, ¿no? En la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues al momento que ingresó hizo lo mismo. Has desconocido los contratos que estaban, digamos, de manera indeterminada, ya sea como cerca de 500 personas. ¿Ya? Eh, Eso ha hecho de que Servir, bajo su potestad fiscalizadora, ha ingresado y le ha pedido explicaciones y que el sustento es respectivo. Y a su vez esas personas también han ido a SUNAFIL. Se ha armado todo un tema, muy al margen de que esas personas lógicamente se han ido al Poder Judicial a hacer valer lógicamente su derecho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que se ha querido hacer con esto, ¿no? Lamentablemente, si bien es cierto, se ha cogido porque muchos de ellos quizá de repente no han demostrado el tema de que se han estado haciendo labores sustantivas, ¿no? Entonces, en el caso propio que tú me estás indicando, yo entiendo de que un médico está haciendo labor sustantiva, porque es propio, o sea, no es propio del función de la entidad, prestar servicio de salud, en este caso, ¿no? Y más aún creo de que si esos médicos, es más, en algún momento en este tema de la pandemia fueron contratados por el tema de emergencia y después a ellos le dieron una connotación muy diferente porque por haberse expuesto, por haber estado en la primera línea y todo lo demás, ¿no? Y por ser personas también que han estado siendo vulneradas, lógicamente que a ellos les tocó el tema, digamos, de que sus contratos se volvieron de manera indeterminada. Entonces, mal se ha hecho, y digo mal, y es mi opinión personal, es al momento de que quizás de repente ha entrado estos gobiernos en los gobiernos regionales, locales, ¿no? Y han comenzado a desconocer todos esos contratos, a cuestionarlos o dejarlos sin efectos de manera unilateral, ¿no? Entonces, yo creo de que es una cuestión de óptica, ¿no? Creo que cada entidad, me imagino que está teniendo el sustento respectivo, porque al final de cuentas, eso va a conllevar a que esas personas vayan a defender, digamos, su derecho al Poder Judicial. Bien o mal, por una acción de amparo, una cautelar, o llámese, no sé, el proceso que puedan llegar, los van a reponer. Los van a reponer. ¿Y eso qué cosa va a conllevar? De que, si bien es cierto, se ha vulnerado digamos, ese derecho del trabajador, de manera, digamos, nada ético, lo que están haciendo es, los están sacando y están haciendo procesos CAS para cubrir esas plazas. Cuando la misma norma te dice de que si esas personas ya tú dejaste, digamos, las sacaste, dejaste sin efecto sus contratos, ya tiene prohibición, digamos, las entidades públicas de poder nuevamente generar procesos CAS, pero lo están haciendo. Entonces la situación tiene un disparo, ¿no? Yo no sé si hay desconocimiento o lo están haciendo adrede, ¿no? Pero a la larga, lógicamente que el marco jurídico se está vulnerando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, se está vulnerando el derecho que está adquirido ya de una persona, ¿no? ¿No? Y en la administración pública, lamentablemente, eso es el pan de cada día, ¿no? Porque pasa justamente que es el caos, ese desorden. Mira, dentro de una municipalidad, ¿cuántos procesos judiciales por proceso de recuperaciones hay? ¿No? En una municipalidad, por ejemplo, en la municipalidad de Santiago de Surco, acá en Lima, tienen 1.500 personas que están en un proceso ya esperando con sentencia para recuperarse. 1.500 personas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si todas esas personas que los ampara, digamos, el Poder Judicial, ¿no? Se recompora? ¿Qué va a pasar con esa entidad si tiene en este momento cerca de 4.000 activos? Recuperas 1.500. Esa entidad al final
se va a declarar en bancarrota, porque no va a tener cómo sustentar. Pero al final la pregunta va a ser, ¿en qué momento se creó ese caos? ¿En qué momento se originó todo esa, ese círculo vicioso, ¿no? Porque lamentablemente en la administración pública no hay un orden de contratación. Contratas, votas, vuelves a contratar y así estás en ese plan. Y esa persona va al Poder Judicial, reclama su derecho y está ahí. Y todo sigue dando vueltas y se va creando una bola de nieve enorme. Y eso te estoy hablando de una municipalidad grande acá, ¿no? En Lima. Imagínate que eso sucede en una municipalidad pequeña, más chica, que no tiene presupuesto. Peor todavía, ¿no? Entonces, van a ser esas sentencias inaplicables, porque no se van a poder hacer, no se van a poder ejecutar, ¿no? Lo que tú me comentas va a devenir en lo mismo. Esa persona al final que han sacado esas, no sé cuántas me dice que son 200, 300, van a ir a Poder Judicial y lo van a tener que reponer. Y van a entrar de manera indeterminada igual. ¿Y qué van a hacer con los que ingresaron en esos puestos? ¿Mm? Entonces, es totalmente jalado de pelo. No hay un orden. Y lo peor de todo, que rompe el marco del presupuesto de la entidad. Rompe el marco. Porque esa persona que se recupera va a recuperarse con todos los beneficios y derechos que le corresponden. Y esa persona que tú has vuelto a convocar, lo estás convocando con una remuneración igual que al que votaste o quizá de repente mayor. ¿Y de dónde entonces vas a sustentar, o sea, ese presupuesto? Entonces, no es nada técnico lo que se está haciendo en este momento. Lamentablemente eso está ocurriendo, ¿no? Y esas inequidades las vas a ver en todas las entidades, lamentablemente, ¿no? Porque cada quien viene con su criterio, cada quien viene con su forma de ver. Voy a votar a esa gente porque quiero meter a mi gente. Eso es lo que se da. Si todo estuviera ya establecido, ya no existiera eso. Ya no tendrías que sacar a la gente. Esa gente ingresó por conjunto público, se ganó su puesto y bueno, tiene que evaluarse, claro, su desempeño, tiene que estar sometido a ese tema, ¿no? Pero no se le puede votar por votar así nomás. Ese es lo que yo al menos te puedo dar como alcance, ¿no? De lo que yo puedo analizar, ¿no? Ya. Sí, muchas gracias, No, no profesor. tienes. ¿Alguien más, por favor? Bueno, estimados colegas, eh, el día de mañana nos estamos conectando 9 de la mañana, de acuerdo al horario que me han indicado, para proseguir con el resto del desarrollo del curso de este módulo. Agradecerles y darles las disculpas, ¿no? Por los inconvenientes técnicos que he tenido, ¿no? Y bueno, esperando de que el día de mañana contar con ustedes para proseguir con el curso. Muchas gracias. Buenas noches.